como que se viene desarrollando, ¿no? Relación entre la libre competencia y el derecho de los consumidores, ¿no? De hecho, es una relación bastante estrecha, ¿no? O sea, claro, si nos fijamos en la norma, si nos fijamos en el objeto de la regulación, evidentemente, ¿no? Esta es reprimir conductas anticompetitivas, ¿no? Lo que buscamos fomentar es la competencia, ¿no? Pero el efecto beneficioso, ¿no? O el efecto de beneficio que se va a generar en la medida que exista competencia y de la más dinámica posible, va directamente al consumidor, ¿no? Es el consumidor quien finalmente se beneficia, ¿no? Frente a mercados altamente competitivos. Si existe competencia, si la competencia es agresiva, si existe una buena cantidad de operadores económicos compitiendo, ¿no? De la forma más dinámica y agresiva posible, es el consumidor, son los consumidores quienes siempre se van a ver beneficiados con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener más opciones, ¿no? Más ofertas a su disposición, van a tener agentes económicos que van a trasladar una gran cantidad de información, ¿no? Porque claro, un mercado en competencia implica que estos operadores económicos inviertan en mucha publicidad comercial. Esto con el claro propósito de incentivar, persuadir a los consumidores a realizar transacciones comerciales con ellos y no con los otros, ¿no? Así que entre ellos van a difundir una gran cantidad de publicidad, claro, seguro con el único objetivo de generar ventas a su favor, pero en ese proceso se genera el efecto indirecto de trasladar una gran cantidad de información, ¿no? Como siempre digo, la publicidad comercial, así no quiera el anunciante, transmite información, ¿no? Nos informa acerca de la existencia de un producto, precio, características, ventajas, promociones, algún tipo de oferta específica, beneficios de una oferta frente a otra, entre una diversidad de factores, ¿no? Que te traslada la publicidad comercial como mecanismo de información, ¿no? Por eso se dice que es la principal herramienta de competencia y que además, ¿no? Nos reduce costos de transacción en lo que respecta a los costos de búsqueda, ¿no? Y evidentemente también en un mercado altamente competitivo, los consumidores se van a beneficiar porque van a tener mejores productos, ¿no? Los agentes económicos van a tener incentivos claros para invertir en la mejora del producto, invertir en calidad, invertir en investigación y desarrollo, invertir en nuevas tecnologías, porque finalmente lo que van a buscar es quedarse con la mayor porción de mercado, con la cuota de mercado más importante, y en ese objetivo, ¿no? Esta lucha, ¿no? Entre comillas, sangrienta, ¿no? El único beneficiado de todo ello será el consumidor, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la regulación de libre competencia, ¿no? Ustedes bien saben, ¿no? Tenemos ahí aristas bien interesantes, ¿no? Eh, tenemos, pues, ¿no? Las conductas que se desencadenan, que se reprimen a través de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, ¿no? Básicamente en lo que respecta, ¿no? A las prácticas colusorias y el abuso de posición de dominio, ¿no? Ahí, como ustedes bien saben, es fundamental no solamente la existencia de la regulación, sino también la intervención en la aplicación por parte del INDECOPI, ¿no? Y el desarrollo o el despliegue de los mecanismos necesarios para poder realizar investigaciones que permitan detectar y desmantelar estas prácticas colusorias, estas prácticas anticompetitivas. Específicamente cuando hablamos, ¿no? de estos tipos de acuerdos, ¿no? Denominados cárteles desnudos, ¿no? Acuerdos de precios, repartición de mercados, las licitaciones colusorias, ¿no? Entre otros, ¿no? Son los acuerdos entre competidores más dañinos para la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este escenario los agentes económicos deciden dejar de competir, acuerdan dejar de competir, ¿no? Falsean la competencia, ¿no? Generando una apariencia, generando como apariencia que estuviesen compitiendo cuando esto en realidad no es cierto, ¿no? Porque hay acuerdos bajo la mesa, acuerdos anticompetitivos y acuerdos que sin duda le hacen un serio daño al mercado y sobre todo a los consumidores, ¿no? Existirán mercados que tendrán o que generarán más incentivos, ¿no? Para que se generen los acuerdos que otros, ¿no? Pero es ahí donde el Indecopi debe ser, y de hecho hace un excelente trabajo, ¿no? Debe estar vigilando constantemente el mercado, ¿no? Y pues interviniendo con mucha fuerza, ¿no? Cada vez que encuentre, ¿no? Indicios que le permitan entender, inferir de que podría existir algún tipo de práctica colusoria y realizar la investigación correspondiente, ¿no? Esto con lo que respecta a las prácticas colusorias, ¿no? Pero ahí también tenemos la figura del abuso de posición de dominio, ¿no?
Una figura, ¿no? Donde el Indecopi tiene que hilar un poco más fino, ¿no? En lo que respecta a las prácticas colusorias, la parte más dura, la parte más fuerte va a ser la de investigación, ¿no? Encontrar, detectar, ¿no? Un cártel es sumamente difícil, ¿no? Al día de hoy encontrar una prueba directa, ¿no? Que te permita demostrar la existencia de un cártel, ¿no? Cada vez vemos menos casos de esos, ¿no? A pesar de que hemos tenido en nuestra historia bastantes casos anecdóticos, ¿no? Donde básicamente la prueba, ¿no? Era publicada en un diario o estaba en actas, ¿no? Pero el día de hoy cada vez no es más difícil que encontremos un caso de estos, ¿no? Entonces, la complejidad por el lado de las prácticas colusorias viene sobre todo en encontrar la prueba, ¿no? Que permita acreditar la existencia de este acuerdo. De hecho, no está dentro del marco de las prohibiciones absolutas, ¿no? Bastará con que se detecte, ¿no? En el caso de los cárteles desnudos, la existencia de este acuerdo para que exista una sanción de por medio. Cuando estamos hablando del abuso de posición de dominio, como ustedes bien deben saber, porque ya entiendo que van varias fechas hablando sobre este tema, ¿no? Aquí lo que se sanciona es que un agente económico con poder de mercado, con posición de dominio, ¿no? Desarrolle actos que puedan, ¿no? Que generen un efecto exclusorio, ¿no? En el mercado, ¿no? La norma es bastante clara con ello, ¿no? Estamos en la misma línea, ¿no? Si les comento de que en el Perú, no se sanciona el poder de mercado, no se sanciona la posición de dominio, se sanciona el uso de dicho poder para generar, ¿no? A través de un acto, efectos exclusorios en el mercado, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Sin duda hay un trabajo importante del Indecopi en lo que respecta a la investigación del caso, ¿no? Pero creo que la parte más importante va a estar, ¿no? En realizar un análisis muy fino en lo que respecta, ¿no? A el efecto supuestamente nocivo al mercado frente a los efectos positivos que también podrían presentarse con el desarrollo de esta figura, ¿no? A la figura del abuso de posición de dominio, ¿no? Le aplica lo que son las prohibiciones relativas, hay un análisis de efectos, ¿no? Donde el Indecopi debe ser bastante fino, ¿no? Debe tener mucho cuidado, ¿no? Con cómo aplica la norma, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y acá quizás viene el tema más controvertido, ¿no? En los casos de abuso de posición de dominio, ¿no? Una intervención exagerada o que provenga, ¿no? De un análisis no tan exhaustivo podría que quizás, ¿no? Generar una paradoja, ¿no? Generar un efecto nocivo para el mercado o más nocivo, ¿no? Que la existencia de un potencial acto que pueda generar un efecto negativo, ¿no? Sé que suena un poco a trabalenguas, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos frente a actos de este tipo, ¿no? Tendemos a creer que de por sí son negativos, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Podemos darnos con la sorpresa, luego de un análisis económico, ¿no? De los efectos que pueda desencadenar esa conducta, que es muy probable, ¿no? Que finalmente no genere ningún efecto negativo al mercado y que todo lo contrario, ¿no? Podría generar hasta más competencia, ¿no? O hasta escenarios, ¿no? De eficiencia en donde impacta, ¿no? Y acá viene y acá viene la parte importante, ¿no? Evidentemente, ¿no? Este es el punto donde jugamos un poco dentro del marco de la incertidumbre, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista un operador económico con posición de dominio, con poder de mercado, no implica de ninguna manera de que a futuro, ¿no? En dicho mercado no vaya a existir competencia o que por el contrario, que dicho mercado no vaya a tener algún tipo de respuesta agresiva por parte de competidores, ¿no? O sea, tendemos a tener esa premisa, ¿no? Tendemos a creer que porque exista un operador económico que tiene gran poder de mercado, que tiene una fuerte influencia en el mercado, esto va a generar como consecuencia que cada vez exista menos competencia en este, ¿no? Y eso en realidad no es tan cierto, ¿no? Evidentemente va a depender de una gran cantidad de factores, ¿no? Pero por solo mencionar algunas marcas, ¿no? Que en su momento
han sido muy conocidas, han sido muy fuertes, han tenido una importante cuota de mercado. No me animaría a afirmar que tuvieron posición de dominio, seguro sí, no he visto mayores estadísticas, ¿no? Pero por solo mencionarles algunas, ¿no? Y vamos a retroceder muchos años atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gente de mi edad y para arriba, ¿no? Recordamos seguro mucho a la marca Kodak, ¿no? En su momento, ¿no? Kodak, ¿no? Tenía una participación importantísima en el mercado de cámaras fotográficas, ¿no? De toda la industria, ¿no? Fotográfica, y de seguro hace unos 30, 50 años atrás, la mayoría de consumidores podría creer, ¿no? De que sería prácticamente imposible, ¿no? De que el mercado pueda contestar, de que pueda existir un operador económico que termine, ¿no? Superando a una marca tan fuerte, mundialmente tan fuerte como Kodak, ¿no? Y todos conocemos cuál fue el desenlace, ¿no? O sea, si bien en ese mercado no existieron competidores que le den una respuesta dentro del mismo modelo, ¿no? Existió un incentivo claro para el desarrollo, ¿no? De innovación, y tuvimos como respuesta, ¿no? Cámaras digitales, ¿no? Que en un principio no pudieron hacerle frente, pero que sabemos todos bien la historia, ¿no? La evolución de este mercado generó como consecuencia de que esa marca, los más jóvenes que seguro nos están viendo aquí en pantalla, pues no tengan el más mínimo conocimiento de qué se trata Kodak o qué fue, ¿no? O sea, lo van a ver como como hecho histórico del pasado. Y es que sí, pues al día de hoy, ¿no? Cámaras las tenemos en los celulares, ¿no? La cámara digital, ¿no? No deja de evolucionar, ¿no? Cada año, cada mes, hasta me animaría a decirlo, ¿no? Otras marcas, por ejemplo, Blockbuster, ¿no? Esto de seguro puede ser completamente desconocido para los más jóvenes de esta sala, ¿no? Pero Blockbuster en su momento fue, ¿no? Un agente que tuvo tal poder de mercado, tal cuota de mercado a nivel mundial, se podría hasta decir. Llegaron hasta el Perú, ¿no? Y esta era una tienda de alquiler de videos, ¿no? Sumamente potente, poderosa, ¿no? Con un marketing impecable, se había posicionado tremendamente en el mercado norteamericano y otros mercados. Como les digo, llegó aquí el Perú en la década, inicio de los 90, ¿no? Si mal no recuerdo, donde prácticamente nadie quería invertir aquí, ¿no? Y claro, en su momento también, de seguro, ¿no? Una discusión podía ser quién va a derrotar a Blockbuster, ¿no? O sea, qué tal poder de mercado tiene, ¿no? Y ahora, ¿no? O sea, intervenimos, no intervenimos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y claro, ¿no? Ya conocemos la historia, ¿no? Apareció un tal Netflix, ¿no? Que terminó desapareciendo prácticamente esta industria, ¿no? Evolucionó completamente esta, ¿no? Tenemos al día de hoy la televisión por streaming, ¿no? De Blockbuster, los menores saben aquí por una serie que hay en Netflix, que creo que vieron 100 personas nada más, no era muy buena, creo, ¿no? Pero claro, ¿no? O sea, finalmente, y ahí les recomiendo leer toda la historia de evolución de Netflix, que empezó, ¿no? Haciendo de la competencia a Blockbuster en lo que es en lo que es la tienda de alquiler por video, pero claro, con la diferencia de que lo hacía de forma online a través de páginas web, ¿no? Y con el tiempo terminó dándose cuenta que podía desarrollar su propia producción, ¿no? El uso, además de recolección de data, algoritmos, ¿no? Permitió que Netflix sea lo que es hoy. Y al día de hoy, pues a Netflix le hace la guerra, ¿no? Disney Plus, ¿no? Amazon Prime, HBO, y podemos mencionar todas las plataformas digitales que conocemos, ¿no? Y esto seguirá evolucionando, ¿no? Y ni qué decirles, recordarán también los antiguos, ¿no? Que todas las computadoras, ¿no? Venían, de hecho vienen, ¿no? Si ustedes lo buscan en su computadora lo van a encontrar con el Windows Media Player, ¿no? En su momento se pensó, y esto estoy hablando del año 2010, 2011, ¿no? Se pensó de que iba a ser prácticamente imposible, ¿no? Poder derrotar esta plataforma en lo que respecta al mercado de reproducción de audio y video, ¿no? Porque claro, venía preinstalada en las computadoras de Microsoft, ¿no? Y claro, ¿no? Qué pasó al poco tiempo? Bueno, poco tiempo tampoco, ¿no? O sea, algunos años, ¿no? Claro, no pudo Winamp, ¿no? Ni otras aplicaciones. Aparecieron las páginas web con radio, ¿no?
se empezó a innovar mucho en el mercado, ¿no? Y de pronto apareció, ¿no? Un tal Spotify y YouTube, ¿no? Que terminaron prácticamente, ¿no? Dejando en el olvido a esta plataforma, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto, ¿no? Porque, ojo, ¿no? Para intervenir, ¿no? A través de la regulación o a través de la agencia de competencia, siempre hay que hacer un análisis de los efectos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y sobre todo entender de que el hecho que existe un operador económico en el mercado con una fuerte posición, con poder de mercado o con una alta cuota de mercado también, para bajarle un poco el grado de intensidad, no significa de ninguna manera que es el fin de la competencia o que no existirá posibilidad alguna de que existan nuevos operadores económicos, ¿no? Porque de hecho, si bien no podrían no aparecer, podrían no haber más operadores económicos en ese mercado, sí se podría generar el incentivo para que se termine innovando en ese mercado y termine transformándose completamente, que es lo que ha pasado básicamente en estos tres ejemplos que les he mencionado, ¿no? Y por eso les decía, es aquí donde el Indecopi debe hilar muy fino, ¿no? Porque un mal movimiento, un intervencionismo innecesario, ¿no? Que podría confundirse con populista o de alguna manera que podría desencadenarse con cierto nivel de preocupación por la foto en un momento, es desconocer que los mercados son dinámicos. Los mercados son dinámicos, agresivos, nadie los puede controlar. Los mercados están sujetos a una diversidad de factores, ¿no? Con esto no estoy diciendo de que el Indecopi no debe intervenir, ni mucho menos, ¿no? Sino que esa intervención siempre debe realizarse con un correcto análisis de los efectos que generaría esa intervención, ¿no? en ese mercado. Y para terminar, ¿no? Y ya para darle pase a la siguiente mesa, ¿no? El control de concentraciones es una realidad desde hace unos años. Ya no tiene sentido alguno, ¿no? Seguir dentro del ámbito de la discusión de si debe o no debe aplicarse. Ya está, ya existe, ¿no? Pero creo que debemos aplicar, ¿no? O jugar con las mismas reglas que les venía comentando hace un rato, ¿no? Si queremos, ¿no? que el sistema de control de concentraciones, que el sistema de control de fusiones realmente genere un efecto beneficioso, ¿no? Para el mercado y sobre todo para los consumidores, es aquí donde el análisis, ¿no? de los efectos, ¿no? También debe ser bastante cuidadoso, como en la aplicación, ¿no? de herramientas que buscan reprimir el abuso de posición de dominio, ¿no? Porque claro, acá vamos a estar en una etapa posiblemente más grave, ¿no? O sea, estamos dentro de un escenario donde si la operación de concentración o fusión de dos operadores económicos supera determinado umbral, ¿no? Si la suma de sus cuotas de mercado supera determinado umbral, que pase por una aprobación por parte del Indecopi, ¿no? Estamos hablando básicamente de la evaluación que va a hacer la autoridad respecto de cómo dos o más operadores económicos podrían tener un incremento de cuota de mercado o podrían llegar a tener poder de mercado, ¿no? Lo cual, en esencia, no es negativo per se, no es ilícito per se, ya sabemos, ¿no? Y aquí, ¿no? Será muy importante que el Indecopi, ¿no? aplique los remedios necesarios, ¿no? Que permitan garantizar a la autoridad de que no se van a desencadenar efectos negativos frente a los consumidores, pero siempre con un análisis importante, exhaustivo y muy enfocado en los efectos económicos que pueda desencadenar la aprobación o la no aprobación de una fusión o concentración. Sin más, muchísimas gracias por su tiempo. Los dejo. Muchísimas gracias, Liliana, nuevamente por la invitación y Yuset Veritas. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.